Hay momentos en la vida de un hombre que no anuncian su llegada. No hay señal, no hay ruido, no hay presentimiento que llegue a tiempo. Solo un instante ordinario que, sin permiso, lo parte todo en dos. Lo que eras antes y lo que serás después. El mío llegó un martes por la tarde, con la mochila de mi hijo colgada en el perchero y el olor a café frío en la cocina. En ese momento yo no lo sabía todavía, pero lo que mi hijo estaba a punto de mostrarme iba a destruir 24 años de una vida entera. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Vidal Serrano. Tengo 53 años y llevo 31 trabajando como auditor fiscal del Estado. Si me pregunta en qué consiste mi trabajo, le diría que consiste, en esencia, en no creerle a nadie. Documentos, cifras, movimientos, fechas, todo deja rastro, todo miente de alguna manera cuando se mira de cerca, y mi oficio es precisamente eso, mirar de cerca hasta que la mentira aparece sola. 31 años haciéndolo. Y sin embargo, durante 24 de esos años, no fui capaz de ver lo que tenía delante de mí en mi propia casa. Nací en Valladolid en el año 1971, el segundo de 3 hermanos, en una familia de clase trabajadora que aprendió a administrar lo poco que había con una dignidad que hoy casi no se enseña. Recuerdo a mi padre llegando a casa con los zapatos manchados de barro después de 12 horas en la obra, sentándose a la mesa sin quejarse, esperando la cena con la misma paciencia con que esperaba el sueldo a fin de mes. De él aprendí que un hombre no alza la voz cuando puede demostrar con hechos. Eso lo llevo grabado desde niño, y eso fue exactamente lo que hice cuando llegó el momento. Estudié con becas, me gradué en economía en el año 1994 y entré a la administración pública 2 años después, tras aprobar unas oposiciones que me costaron 3 intentos y 4 años de estudio. En aquella época no había internet en las casas. Los formularios se rellenaban a mano y el primer ordenador de la oficina pesaba más que mi escritorio. Aprendí a trabajar en ese mundo y aprendí también a adaptarme cuando ese mundo cambió, porque los hombres de mi generación no tenían otra opción. O te adaptabas o te quedabas atrás, y yo nunca me quedé atrás. Eso también sería importante más adelante. Conocí a Carmela Fuentes Ortega en el otoño de 1998, en una reunión de trabajo en la que ella representaba a una empresa que yo estaba auditando. Tenía 22 años, una forma de hablar directa que me desconcertó desde el principio, y una sonrisa que en aquel momento me pareció completamente honesta. Nos casamos en junio del año 2000, en una ceremonia sencilla en Valladolid, con 42 invitados y una promesa que yo cumplí durante 24 años sin fallar ni un solo día. Mateo llegó 7 años después de nuestra boda. En el año 2007, un jueves de febrero, a las 6:18 de la mañana. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, pensé que todo lo que había costado trabajo hasta entonces había valido la pena. Ese niño fue durante años la prueba más clara de que había hecho algo bien en la vida. Eso también cambiaría. Pero esa parte de la historia viene después. Durante 24 años construí esa familia con las manos. Pagué la hipoteca, pagué los estudios, pagué los viajes, pagué la tranquilidad de una familia que nunca pasó necesidad. No fui un marido perfecto, y lo reconozco sin rodeos porque no estoy aquí para hacerme pasar por lo que no soy. Hubo temporadas en que el trabajo me consumió por completo, en que llegaba a casa cuando Mateo ya dormía y salía antes de que despertara. Hubo meses en que Carmela y yo éramos más compañeros de piso que marido y mujer. Eso es real, y no voy a esconderme detrás de ninguna excusa. Pero nunca le fallé, nunca la abandoné, nunca busqué en ningún otro sitio lo que ella no me daba en casa. El martes en cuestión era un día sin nada especial. Había llegado antes de lo habitual porque una reunión en la oficina se canceló a última hora. Carmela no estaba. Me había dicho esa mañana que iría al gimnasio y después pasaría un rato en casa de su hermana Rosario. Una excusa que yo había escuchado muchas veces.
Demasiadas, entendería después. Me senté en el sofá con un vaso de agua y encendí la televisión sin prestarle atención real. Eran las 5:15 de la tarde cuando escuché la puerta abrirse y los pasos de Mateo cruzando el pasillo. Entró al salón con la mochila todavía en la espalda, el pelo alborotado por el viento frío de noviembre y el teléfono de su madre en la mano. Lo llevaba desbloqueado. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», lo dijo con esa naturalidad que tienen los chicos de 17 años cuando no sospechan que están a punto de cambiar algo sin querer. Se sentó a mi lado en el sofá, me extendió el teléfono con el brazo estirado y yo vi la pantalla. Era una fotografía. Carmela aparecía en un lugar que yo no reconocí, con una luz cálida y baja que no era la de nuestra casa. Llevaba un vestido color burdeos que nunca le había visto. Sonreía de una manera que hacía años, muchos años, no le veía sonreír. Y a su lado, con el brazo rodeándole la cintura con una familiaridad que no dejaba ninguna duda, había un hombre. «Es el señor Aurelio, el amigo del trabajo de mamá, ¿verdad? Lo conocí con ella hace unos meses. Pero papá, ¿por qué están así en la foto? La encontré buscando una foto nuestra de las vacaciones en una carpeta que no conocía. Así». Mi hijo, con 17 años, no tenía las palabras exactas para nombrar lo que veía. Pero yo sí las tenía. Las tenía perfectamente claras. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos que no puedo medir con exactitud, porque el tiempo hizo algo extraño en ese instante. Se detuvo y se aceleró al mismo tiempo. Vi el brazo de ese hombre sobre la cintura de mi esposa. Vi la fecha marcada en la esquina inferior de la imagen. Viernes 17 de noviembre. Ese viernes concreto. El mismo viernes en que Carmela me había dicho por la mañana, con toda la calma del mundo, que estaría en casa de su hermana Rosario. Le devolví el teléfono a Mateo con calma. «Es un compañero de trabajo de mamá, hijo. No te preocupes». Lo dije sin que me temblara la voz. Hoy todavía no sé cómo lo logré. Por dentro, algo que había tardado 24 años en construirse, acababa de empezar a derrumbarse en silencio, ladrillo por ladrillo sin hacer ningún ruido. Y mientras Mateo se levantaba y se iba a su cuarto con la tranquilidad de quien acaba de resolver una duda pequeña, yo me quedé solo en ese sofá, con el vaso de agua en la mano, mirando la pared de enfrente. Lo que vendría esa noche y los días que siguieron cambiaría para siempre mi forma de ver esa casa, esa familia y ese hombre que creía conocer cuando me miraba al espejo. Carmela llegó a casa a las 8:15 de la tarde. Escuché la llave en la cerradura y durante el segundo que tardó la puerta en abrirse, tomé una decisión que no había planeado conscientemente. No diría nada. No esa noche. No sin tener algo más que una fotografía y una fecha que no coincidía con su coartada. 31 años como auditor fiscal me habían enseñado una cosa fundamental. Un hombre que actúa con la rabia por delante pierde siempre. El que espera, documenta y actúa en el momento exacto, gana. Entró con 2 bolsas del supermercado y el abrigo húmedo por la llovizna de noviembre. Me saludó con un beso en la mejilla, el mismo gesto automático de siempre, y fue directa a la cocina sin mirarme demasiado. Yo seguía en el sofá con la televisión encendida, exactamente igual que cuando Mateo había llegado horas antes. No moví un músculo de la cara. Le pregunté si había comido algo en casa de su hermana. Me dijo que habían tomado unas tapas por el barrio. Me describió una conversación con Rosario sobre unas reformas que quería hacer en su piso. Lo contó con detalle, con nombres de albañiles y precios aproximados, con el tono tranquilo y mundano de alguien que cree que no tiene nada que demostrar. Yo la escuché, asentí en los momentos correctos, respondí con 2 o 3 palabras cuando fue necesario. Durante la cena, Mateo habló de un examen de historia que tenía el jueves y de un compañero de clase que le había prestado unos apuntes. Carmela sirvió la ensalada y preguntó si quería más agua. Yo comí sin prisa. En la mesa de esa cocina, con la luz del techo iluminando los 3 platos y el sonido habitual de los cubiertos, todo parecía exactamente igual que cualquier otro martes. Esa normalidad me pareció en ese momento
la cosa más inquietante que había experimentado en muchos años. Mateo se fue a su cuarto a las 10. Carmela estuvo un rato más viendo algo en el teléfono, sentada en el sillón junto a la ventana, con las piernas recogidas bajo el cuerpo. A las 11 menos 10, apagó la luz de su mesilla y se durmió en menos de 10 minutos. Yo lo sé, porque me quedé escuchando su respiración durante un buen rato, tumbado en el mismo lado de la cama de siempre, mirando al techo, sin ver nada. A medianoche comprendí que no iba a dormir. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina, encendí solo la luz pequeña del extractor y me senté a la mesa en la oscuridad relativa de esa hora. No me serví nada. Me quedé quieto, con las manos apoyadas en la madera fría de la mesa, y dejé que la cabeza empezara a moverse hacia atrás, como quien revisa un archivo que creía cerrado y descubre que los folios no están en el orden que pensaba. El primero que vino fue un sábado de marzo, hacía ya 9 meses. Carmela había salido a primera hora diciendo que iba a hacer recados, y tardó más de 5 horas en volver. Cuando llegó, traía solo una bolsa pequeña con 2 cosas. En ese momento no le di ninguna importancia. Me dije que habría encontrado a alguien conocido, que el tiempo se escapa cuando uno charla. Esa noche, sentado en la cocina a oscuras, esa explicación que me había fabricado solo parecía lo que realmente era, una excusa que me había regalado a mí mismo para no tener que mirar. Después vino otro recuerdo, de junio, una noche en que me pareció que el teléfono de Carmela vibró varias veces mientras ella estaba en la ducha. Cuando salió, vi que lo tomó de inmediato y lo llevó consigo al cuarto de baño mientras se secaba el pelo. Le pregunté si era algo importante. Me dijo que era un grupo de antiguas compañeras del trabajo hablando de una cena. Yo lo dejé pasar, no porque lo creyera del todo, sino porque aquella noche estaba agotado y elegí el camino más corto. ¿Cuántas veces había elegido el camino más corto? Recordé también una conversación de septiembre, en la que Carmela mencionó por primera vez el nombre de Aurelio Montoya como alguien nuevo en su departamento. Lo hizo de manera completamente natural, mezclado entre otras frases sobre el trabajo, sin darle más énfasis que al resto. Yo ni siquiera retuve el nombre en ese momento. Ahora, a la 1 de la madrugada con la cocina en penumbra, ese nombre tenía un peso que no podía sostener. Había más. La memoria, cuando uno le da permiso, es implacable. Un domingo de agosto en que Carmela revisó su teléfono en la terraza durante casi 20 minutos, de espaldas a mí, y cuando me acerqué, lo giró de forma instintiva hacia ella antes de que yo pudiera ver la pantalla. Un detalle tan pequeño que en su momento lo clasifiqué como nada, pero los pequeños detalles son exactamente lo que un auditor no debería ignorar jamás. Esa era la ironía más brutal de esa noche. Yo, que me dedicaba profesionalmente a no creerle a nadie, me había dedicado durante meses a creerle todo a la persona que dormía a 3 metros de donde estaba sentado. No lloré, no entonces. Lo que sentí no fue exactamente tristeza, sino algo más parecido a la desorientación de quien mira un mapa durante años, convencido de que sabe dónde está, y descubre de repente que el norte estaba en otro lado. 24 años de matrimonio, 3 décadas compartidas, si contaba el noviazgo, y en algún punto de esos años, sin que yo lo notara, Carmela había tomado una decisión que convertía todo ese tiempo en algo que yo ya no sabía exactamente cómo llamar. Me quedé en esa cocina hasta las 3 de la mañana. Antes de volver a la cama tomé otra decisión, esta sí deliberada y completamente fría. No actuaría por impulso, no confrontaría a Carmela al día siguiente, no haría nada que le avisara de que yo ya sabía algo. Lo que tenía hasta ese momento era una fotografía y una lista de recuerdos reinterpretados. Eso no era suficiente. Yo necesitaba algo que no pudiera discutirse, algo construido con fechas y números y registros, el tipo de evidencia que no admite respuesta. Esa clase de trabajo era lo que mejor sabía hacer. Volví a la cama, me tumbé con cuidado para no despertar a Carmela y estuve mirando el techo hasta que la luz gris del amanecer empezó a filtrarse por los bordes de la persiana. No dormí ni una hora, pero cuando sonó el despertador a las 7:15, me levanté, fui al baño
Me miré al espejo durante unos segundos y me afeité con la misma rutina de siempre. Ese día tenía 3 reuniones en la oficina y un informe de cierre que entregar antes del mediodía. Los haría todos. Nadie notaría nada. Lo que empezaría esa tarde, en cuanto tuviera acceso a los extractos bancarios del último año y medio, no lo era en absoluto. En mi trabajo, la diferencia entre un fraude bien ejecutado y uno que se deshace en cuestión de días está casi siempre en el mismo sitio: los números pequeños. No las transferencias grandes, no los movimientos llamativos que cualquiera detectaría. Los pequeños, los que alguien registra convencido de que nadie mirará con suficiente atención porque son demasiado ordinarios para levantar sospechas. Después de 31 años auditando cuentas ajenas, esa lección se instala en uno de una manera que ya no distingue entre el trabajo y el resto de la vida. Esa tarde, cuando llegué a casa, Carmela todavía no había vuelto de la oficina. Mateo estaba en su cuarto con los auriculares puestos, probablemente repasando los apuntes de historia que había mencionado la noche anterior. Entré en el despacho, cerré la puerta con cuidado, encendí el ordenador y accedí al portal del banco, con las credenciales de la cuenta conjunta que Carmela y yo compartíamos desde hacía 18 años. Abrí el historial completo de movimientos, 18 meses hacia atrás, desde el mes de mayo del año anterior, y empecé a leer. Los primeros meses del extracto eran exactamente lo que cabría esperar: hipoteca, suministros, compras en el supermercado de siempre, alguna cena ocasional un viernes. El patrón de una familia con los gastos de siempre, perfectamente regular, sin ninguna grieta visible. Cualquier persona lo habría cerrado convencida de que todo estaba en orden. Junio fue cuando empezó a cambiar. Una transferencia de 140 euros a una cuenta que no reconocí, registrada bajo el nombre de una empresa con una denominación genérica que podía haber significado cualquier cosa. 3 días después, un cargo en una tarjeta vinculada a la cuenta en un restaurante del centro de la ciudad, un establecimiento al que Carmela y yo nunca habíamos ido juntos. 47 euros con 30 céntimos. Un miércoles por la noche. Ese miércoles concreto yo había estado hasta las 10 en la oficina cerrando un informe para la agencia tributaria. Lo recordé con exactitud porque salí tan tarde que tuve que pedir un taxi. Anoté la fecha, el importe y el nombre del establecimiento en un cuaderno que saqué del cajón superior del escritorio. Seguí adelante. En julio aparecieron 2 cargos similares, ambos en días laborables por la tarde, ambos en restaurantes del centro, entre 40 y 70 euros. Luego una transferencia de 220 euros a una cuenta diferente a la anterior, con un concepto escrito con una sola palabra que no significaba nada por sí sola. En agosto, el patrón se volvió más claro y al mismo tiempo más calculado. Los cargos disminuían en frecuencia, pero aumentaban en importe. Un hotel en el centro histórico de Salamanca, a 112 kilómetros de casa. 280 euros. Una noche. Un sábado de agosto en que Carmela me había dicho que iba a visitar a una amiga de la universidad que vivía allí. Me detuve. Crucé esa fecha con mi propia memoria. Ese sábado yo me había quedado en casa con Mateo. Habíamos visto 2 partidos seguidos por la tarde y pedido pizza. Me había parecido un fin de semana completamente normal. Carmela llamó a las 3 de la tarde, una sola vez, una conversación de 4 minutos en la que me habló del tiempo en esa ciudad y de que la amiga estaba bien. 4 minutos, desde un hotel de 280 euros la noche. Anoté el cargo, anoté la fecha, continué. Septiembre, octubre, noviembre del año anterior. Los movimientos ganaban en regularidad. Cada 2 o 3 semanas aparecía algún gasto que no respondía a ninguna necesidad doméstica. Algunos eran pequeños, de menos de 50 euros, casi invisibles dentro del volumen total de los movimientos mensuales. Otros eran más significativos. Una cena de 182 euros en un restaurante del que nunca había oído hablar. Una reserva en un balneario provincial a 94 euros por persona. Conceptos redactados con la vaguedad suficiente para que cualquiera los pasara por alto sin detenerse.
Cualquiera que no supiera lo que yo sé sobre cómo se esconden las cosas en una columna de cifras. Para diciembre, el cuaderno tenía ya 4 páginas de anotaciones. Fechas, importes, establecimientos, observaciones laterales. Sin haberlo decidido conscientemente, había construido la misma estructura que usaba en el trabajo cuando analizaba la contabilidad de una empresa bajo sospecha: columnas paralelas, patrones de recurrencia, anomalías clasificadas por frecuencia e importe. El método me salía solo, sin esfuerzo, como si una parte de mí hubiera tomado el control mientras la otra todavía intentaba procesar lo que significaban esos números. Supongo que hay cosas que uno lleva tan dentro que funcionan incluso cuando todo lo demás está temblando. Lo que encontré en los meses de enero, febrero y marzo de ese año fue lo que cambió la escala de todo. En esos 3 meses, los movimientos no solo se mantuvieron, sino que crecieron en importe y en frecuencia. Una reserva en un hotel de 4 estrellas en Madrid, 2 noches, 460 euros. Un cargo en una joyería del centro de Valladolid, por 320 euros, una fecha en que Carmela me había dicho que asistía a una formación de la empresa. 3 transferencias distintas, en semanas alternadas, a la misma cuenta que había aparecido por primera vez en junio del año anterior, con un total acumulado de 840 euros. Al sumar todo, sin saltarme un solo movimiento, llegué a una cifra que me obligó a revisar los cálculos 2 veces antes de aceptarla. En 18 meses, entre junio del año anterior y noviembre de ese mismo año, habían salido de la cuenta conjunta del matrimonio 11.843 euros en gastos que no respondían a ningún concepto doméstico, ninguna necesidad de la familia, ningún gasto ordinario de la casa. 11.843 euros. Cerré el cuaderno, apagué el monitor y permanecí sentado en la oscuridad del despacho durante varios minutos sin moverme. Desde el pasillo llegaba el sonido amortiguado de la música que salía de los auriculares de Mateo. En la calle, el viento golpeaba algo metálico contra la fachada del edificio de enfrente con un ritmo irregular. Olía a humedad fría y al café que alguien había preparado en algún piso cercano. Guardé el cuaderno en el fondo del maletín, bajo una carpeta de documentos de trabajo que Carmela nunca abriría. Lo que había encontrado esa tarde era suficiente para confirmar que la fotografía del teléfono de Mateo no había sido ni el principio ni el punto más grave de lo que ocurría. Era simplemente el primer error visible de una operación que alguien había llevado a cabo con método durante 1 año y medio, completamente convencida de que el hombre que dormía en la misma cama no miraría con suficiente detenimiento. Se equivocaba, y lo que comenzaría a tomar forma 2 días después, cuando rastreara el origen exacto de esas transferencias y los nombres reales detrás de las cuentas de destino, haría que esas 11.843 euros parecieran solo la superficie de algo considerablemente más profundo. Rastrear el origen de una transferencia bancaria no es tan complicado como la gente cree cuando uno sabe exactamente dónde buscar. En mi trabajo había solicitado centenares de veces información complementaria sobre movimientos sospechosos a través de los canales internos de la agencia tributaria, y aunque aquí no podía usar los recursos institucionales por razones obvias, los mecanismos básicos del análisis financiero no cambian según el contexto. Los números tienen una lógica propia que no depende de los instrumentos con que se examinen. Al día siguiente, desde un ordenador diferente al de casa y con una conexión que no estaba vinculada a ninguna de nuestras cuentas habituales, empecé a cruzar los datos que había recopilado la tarde anterior con información de acceso público. El nombre que aparecía registrado como titular de la cuenta de destino principal, esa a la que habían ido a parar 840 euros en transferencias escalonadas a lo largo de varios meses, no tardó mucho en aparecer. Aurelio Montoya Díaz, 45 años, técnico superior en el Departamento de Recursos Humanos de la misma empresa donde Carmela trabajaba como responsable de administración desde hacía 6 años. Llevaban, por tanto, 6 años en el mismo edificio, probablemente en la misma planta,
quizás con los despachos a pocos metros de distancia. 6 años de proximidad diaria que yo nunca había examinado con ningún cuidado porque nunca había tenido razón para hacerlo. Hasta ese momento. Crucí la fecha del primer movimiento hacia su cuenta, junio del año anterior, con los registros de hotel y restaurantes que había anotado en el cuaderno. El patrón encajaba con una coherencia que no dejaba ningún margen de interpretación alternativa. La relación había comenzado, según indicaban los gastos, en algún punto entre mayo y junio de ese año, 18 meses atrás. No era un desliz puntual, no era una confusión pasajera, no era nada que pudiera describirse con ninguno de esos eufemismos que la gente usa cuando quiere suavizar algo que no admite suavizarse. 18 meses. 1 año y 6 meses de mentiras sistemáticas, coordinadas y financiadas en parte con el dinero de los dos. Esa mañana tenía una revisión de expedientes con 2 compañeros de la unidad a las 10. La hice. Revisé los expedientes. Tomé notas. Respondí cuando me preguntaron. Señalé 2 irregularidades en un informe de un contribuyente del sector de la construcción que mis compañeros habían pasado por alto. Todo funcionó con la misma normalidad técnica de cualquier otra jornada. Nadie notó nada porque no había nada visible que notar. Aprendí desde joven que los estados internos no tienen por qué tener expresión externa si uno entrena suficiente tiempo el músculo del control. Fue a la 1:20 de la tarde cuando el músculo se dio por primera vez. Estaba en el pasillo que lleva a la sala de descanso cuando algo, no sabría decir exactamente qué, hizo que todo lo que había contenido durante 48 horas empujara hacia arriba al mismo tiempo. No fue un pensamiento concreto, no fue una imagen, fue más bien una acumulación, como cuando un embalse aguanta semanas de lluvia y de repente 1 centímetro más de agua es suficiente para que todo sobrepase el límite. Entré en el baño del pasillo lateral, el que usan menos los compañeros porque está cerca de los archivos, y nadie va por allí a esa hora. Abrí el grifo del lavabo, el agua fría cayendo con ese sonido constante que llena el espacio, y me quedé apoyado en el borde de la porcelana con las 2 manos, mirando el desagüe. Estuve así unos 3 o 4 minutos. No voy a adornar lo que ocurrió en ese cuarto de baño, porque no me interesa construir una imagen de mí mismo que no sea exacta. Lloré. No de manera dramática, no con ninguna clase de derrumbe visible, sino de esa forma silenciosa y contenida que tienen los hombres de mi generación cuando algo llega a un punto que ya no puede sostenerse solo con la estructura del carácter. Fue breve. Fue suficiente para dejar salir algo que, de haberse quedado dentro, habría afectado al resto del día de una manera que no me podía permitir. Cerré el grifo, me lavé la cara con agua fría, me sequé con el papel del dispensador y me miré al espejo durante unos 10 segundos. Después salí al pasillo y fui a buscar el almuerzo como cualquier otro jueves. Lo que me resultó más difícil de asumir durante esos días y en las semanas que siguieron no fue la traición en sí misma, aunque eso también tuviera un peso que no voy a minimizar. Lo más difícil fue la aritmética del tiempo. 18 meses son 72 semanas. Son 546 días. Son miles de momentos cotidianos, conversaciones en la mesa, noches en la misma cama, mañanas compartiendo el baño, tardes viendo a Mateo hacer los deberes en la cocina, todo eso ocurriendo en paralelo con algo que yo desconocía por completo. Hay una palabra técnica que usamos en auditoría para describir cuando una irregularidad lleva tanto tiempo activa que ya ha modificado la estructura normal de las cuentas. Decimos que se ha integrado en el tejido del sistema, que ya no es una anomalía externa, sino parte del funcionamiento real del conjunto. Eso era exactamente lo que había ocurrido en mi matrimonio. La mentira llevaba tanto tiempo activa que ya formaba parte del funcionamiento cotidiano de esa familia sin que yo lo hubiera detectado. Esa reflexión me acompañó durante días y no fue cómoda, porque obligaba a hacerme una pregunta que no tenía respuesta sencilla. Si yo era el profesional que era, si llevaba décadas entrenado para detectar exactamente este tipo de patrones en contextos mucho más complejos y con información mucho más dispersa,
¿Por qué no lo había visto en mi propia casa? Y la única respuesta honesta que encontré fue también la más incómoda, porque no había querido mirar, no de manera consciente, no de manera deliberada, pero sí de esa forma silenciosa en que uno elige no examinar algo porque examinarlo obligaría a actuar, y actuar costaría demasiado. Eso no me lo perdoné fácilmente. Todavía no estoy seguro de habérmelo perdonado del todo. Esa misma tarde, de vuelta en casa antes que Carmela, revisé por segunda vez los extractos con un enfoque diferente. Ya no buscaba confirmar el patrón general, que estaba más que establecido. Buscaba algo específico. Si entre los gastos del último año y medio había algún movimiento que indicara que Aurelio Montoya Díaz había utilizado su propio dinero en alguna ocasión, o si la práctica totalidad de los gastos comunes de esa relación habían corrido a cargo de la cuenta del matrimonio. La respuesta tardó menos de 20 minutos en aparecer. De los 11.843 euros que había calculado la tarde anterior, aproximadamente 9.300 correspondían a gastos directamente identificables con ese vínculo. El resto podía atribuirse, con cierto margen de incertidumbre, a gastos personales de Carmela que no requerían una explicación necesariamente vinculada. Pero esos 9.300 euros eran tan claros, tan documentados y tan precisamente fechados que no necesitaban ninguna interpretación adicional. Dinero del matrimonio, gastado sin mi conocimiento ni mi consentimiento durante 18 meses, en viajes, hoteles, cenas y transferencias directas a la cuenta personal de ese hombre. Guardé el cuaderno, esta vez en el maletín que me llevaba siempre a la oficina, entre los documentos de trabajo. Esa noche, cuando Carmela llegó y preguntó qué quería cenar, le respondí con normalidad. Cuando Mateo salió de su cuarto a buscar un vaso de leche y nos contó algo de un vídeo que había visto, escuché y respondí. La cena transcurrió sin ningún sobresalto. Pero al día siguiente, haría la llamada que empezaría a convertir todo aquello en algo que Carmela Fuentes Ortega, en ese momento completamente tranquila al otro lado de la mesa, no había contemplado en ninguno de sus cálculos. El nombre de Gonzalo Herrera Palacios me lo había dado un compañero de la oficina 3 años atrás, en un contexto completamente diferente. Mi compañero, Tomás Eguía, había necesitado asesoramiento legal cuando su madre falleció sin testamento claro y la familia se enzarzó en una disputa por un piso en Burgos. Gonzalo lo había resuelto con una eficiencia que Tomás todavía recordaba con alivio genuino. Me había dicho entonces, casi de pasada, que era de esos abogados que no alargan los asuntos más de lo necesario y que habla con una claridad que no es habitual en el gremio. Guardé el dato sin saber para qué podría servirme. Lo saqué de la memoria un viernes por la mañana, desde un teléfono público que había localizado en una calle del centro que yo frecuentaba poco. Sé que puede parecer excesivo, pero llevaba días pensando en que cualquier búsqueda desde mi móvil personal o desde los dispositivos de casa dejaría un rastro que Carmela, si en algún momento revisaba el historial de llamadas o de navegación, podría interpretar correctamente. No podía permitirme ese error, no en ese momento. Gonzalo Herrera Palacios tenía su despacho en la calle Santiago, en el segundo piso de un edificio de piedra que olía a madera vieja y a papel acumulado durante décadas. Subí por una escalera estrecha con barandilla de hierro y llamé a una puerta con una placa discreta. Me abrió una mujer joven, su asistente, que me hizo pasar a una sala de espera con 2 sillas y una mesita con revistas que nadie había tocado en bastante tiempo. Gonzalo apareció 5 minutos después. 51 años, estatura media, el pelo entrecano peinado hacia atrás con sencillez. Tenía esa clase de presencia que no se impone, sino que simplemente está, como la de alguien que lleva mucho tiempo sentado al otro lado de situaciones complicadas y ya no necesita usar el volumen de la voz para que se le tome en serio. Me estrechó la mano, me indicó la silla frente a su escritorio y esperó a que yo empezara. Le expliqué la situación en términos precisos, sin rodeos, sin carga emocional innecesaria, con la misma estructura con que habría presentado un informe de auditoría. Hechos, fechas, importes, contexto. Le mostré las primeras páginas del cuaderno con las anotaciones de los extractos.
Escuchó sin interrumpirme durante casi 20 minutos, con los codos sobre el escritorio y los dedos entrelazados, mirándome con una atención que no era curiosidad, sino reconocimiento. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Se recostó ligeramente en el sillón, soltó un suspiro breve y me dijo algo que no esperaba. Yo estuve en el mismo lado de esta mesa hace 9 años, no como abogado, como cliente. No entró en detalles y yo no los pedí, pero esas 2 frases cambiaron el tono de todo lo que siguió. No porque me inspiraran lástima, ni porque buscara crear un vínculo emocional, sino porque dejaron claro que el hombre que tenía enfrente entendía el caso desde un lugar que va más allá del conocimiento técnico. Hay una diferencia entre alguien que conoce la teoría del dolor y alguien que ha pasado por el dolor. Gonzalo Herrera Palacios era lo segundo, y eso significaba que no habría ninguna pregunta innecesaria, ninguna condescendencia velada y ninguna subestimación de lo que yo era capaz de manejar. Pasamos a los aspectos legales con rapidez. Me explicó que la documentación bancaria que había recopilado era útil pero necesitaba ser complementada con evidencia que estableciera el vínculo de manera más directa entre los gastos y la relación en cuestión. Los registros de hotel podían atribuirse en teoría a viajes de otro tipo, si Carmela contaba con un abogado dispuesto a argumentarlo. Lo que haría que el caso fuera sólido era la combinación de los movimientos financieros con prueba documental del destino real de esos fondos. Me recomendó 2 cosas de manera simultánea. La primera, iniciar de forma inmediata la separación discreta de los activos financieros que estuvieran legalmente bajo mi titularidad individual o que pudieran serlo sin necesidad de notificación previa. No se trataba de ocultar bienes, algo que él dejó claro que no asesoraría bajo ningún concepto, sino de reorganizar la estructura patrimonial dentro de los márgenes que la ley permite para que, cuando llegara el momento del proceso formal, los activos que correspondían a mi esfera personal no estuvieran expuestos a movimientos unilaterales de la otra parte. La segunda, contratar a un investigador privado con experiencia en asuntos de familia que pudiera documentar de manera admisible en sede judicial lo que los extractos bancarios sugerían, pero no probaban por sí solos. Salí del despacho de Gonzalo 1h15 después de haber entrado, con 2 folios de notas escritas a mano y la certeza de que, por primera vez desde aquella tarde en el sofá, con el teléfono de Mateo en la mano, tenía algo más que confusión y rabia. Tenía un plan con pasos concretos, plazos razonables y una dirección clara. Los días que siguieron los dediqué, con una meticulosidad que reconozco como característica de mi oficio, a ejecutar la primera parte de lo que Gonzalo me había indicado. Revisé la estructura de todos los activos del matrimonio, la cuenta conjunta, los 2 depósitos a plazo fijo que habíamos contratado hacía años, las participaciones en un fondo de inversión moderado que gestionaba mi banco desde hacía una década, y el valor actualizado del piso donde vivíamos, que estaba hipotecado pero con un capital pendiente ya reducido. De todo ese conjunto, identifiqué los elementos que, por su naturaleza jurídica, admitían reorganización sin notificación previa al otro titular. Un depósito a mi nombre individual que Carmela conocía pero que nunca había gestionado activamente. Un plan de pensiones vinculado exclusivamente a mi número de identificación fiscal. 2 inversiones menores contratadas antes del matrimonio y que, por tanto, tenían una consideración patrimonial diferenciada según el régimen de gananciales que nos aplicaba. Moví lo que era legalmente movible, nada más, nada menos. Cada paso quedó documentado con su justificación jurídica correspondiente, porque la diferencia entre proteger el patrimonio propio y vaciar bienes comunes en perjuicio de la otra parte es una línea que yo no tenía ninguna intención de cruzar. No por ingenuidad, sino porque cruzarla habría dado a Carmela exactamente la munición que necesitaría para invertir la posición de las partes ante un juez. Durante esos días, la vida en casa continuó con una normalidad que, vista desde fuera, habría resultado completamente indistinguible de cualquier otra semana de los últimos años. Carmela preparaba la cena. Mateo estudiaba o salía con amigos,
Yo llegaba de la oficina a una hora razonable y cumplía con los gestos cotidianos del matrimonio con la precisión fría de alguien que interpreta un papel que conoce de memoria. Hubo un momento que estuvo muy cerca de salirse del guión. Un martes por la noche, Carmela se acercó por detrás mientras yo estaba sentado en el despacho, con el ordenador abierto, y me puso las manos en los hombros con un gesto que no había tenido conmigo en meses. Me preguntó si estaba bien, que me notaba distante desde hacía unos días. Lo dijo con una entonación que sonaba genuinamente preocupada, y por una fracción de segundo, antes de que el criterio recuperara el control, algo en mí estuvo a punto de responder de una manera que habría derrumbado todo lo que había construido en las últimas semanas. No lo hice. Le dije que el cierre de un expediente complicado en la oficina me tenía con la cabeza ocupada, que ya pasaría. Ella asintió, me dio un apretón breve en el hombro y se fue al salón. Yo volví a la pantalla del ordenador y estuve unos minutos sin ver realmente lo que tenía delante. Esa noche entendí que la parte más difícil de todo aquello no era la investigación ni la reorganización patrimonial. Era sostener la apariencia de una vida que ya no existía, frente a alguien que todavía creía que todo seguía en su sitio. Y hacerlo cada día, sin fisuras, sin que ningún gesto ni ninguna pausa fuera de lugar revelara que el terreno bajo sus pies llevaba semanas moviéndose en silencio. Lo que encontraría Gonzalo en los registros que le entregué esa semana confirmaría que todavía quedaba una capa más de todo aquello por descubrir. Una que involucraría a alguien que yo nunca habría esperado encontrar en esa historia. Fue Gonzalo quien me llamó un miércoles a media mañana, al teléfono del despacho de la oficina, con una voz que no anticipaba nada bueno. «Rodrigo, necesito que vengas esta tarde si puedes. Lo que te tengo que mostrar no es cómodo de explicar por teléfono». Llegué a su despacho a las 5:15. Sobre el escritorio había una carpeta delgada con varias hojas impresas que el investigador privado que Gonzalo había contratado, un hombre llamado Félix Aranda Ruiz, 53 años, 20 de experiencia en asuntos civiles y de familia, había preparado tras 10 días de seguimiento y verificación documental. No era un informe extenso, era, en cambio, un informe preciso, y en ese tipo de documentos la precisión siempre pesa más que el volumen. Gonzalo me lo pasó sin preámbulo. Lo primero que aparecía era la confirmación fotográfica de varios encuentros entre Carmela y Aurelio Montoya Díaz en distintas ubicaciones de la ciudad durante las 3 semanas anteriores. Nada que no supusiera ya, pero verlo documentado con fecha, hora y lugar exactos le daba una dimensión diferente a todo. La diferencia entre saber algo y tenerlo registrado de manera que ningún argumento pueda deshacerlo. Lo segundo me detuvo. Entre las anotaciones de Félix Aranda figuraba una observación registrada un sábado de octubre, 6 semanas antes de que Mateo me mostrara aquella fotografía. Carmela había quedado con Aurelio a mediodía en una zona de bares del centro de la ciudad. Hasta ahí nada nuevo. Lo que seguía en el informe era lo que me obligó a releer el párrafo 2 veces antes de continuar. Mateo estaba con ellos, los 3 juntos, en una terraza exterior durante aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Carmela, Aurelio Montoya y mi hijo de 17 años, sentados a la misma mesa en una mañana de sábado de octubre, mientras yo estaba en casa, creyendo que Mateo había salido con unos amigos del instituto y que Carmela había ido al mercado. Dejé el informe sobre el escritorio un momento y miré hacia la ventana, que daba a un patio interior estrecho donde no había nada que ver excepto la pared de piedra del edificio de enfrente. Gonzalo no dijo nada. Era el tipo de silencio que un profesional con experiencia sabe que no debe interrumpir. Volví al informe. Según las anotaciones de Félix, no era la primera vez. Había indicios documentados de al menos 2 ocasiones anteriores en que Mateo había estado en presencia de Aurelio Montoya, siempre acompañado por Carmela, siempre en entornos públicos, siempre en circunstancias que habrían resultado completamente inocentes para cualquiera que no supiera lo que estaba mirando. Una tarde en un centro comercial. Una salida en coche cuyo destino no pudo determinarse con exactitud, pero que duró varias horas.
Mi hijo no sabía lo que era ese hombre para su madre. Estaba seguro de eso. A los 17 años, sin ninguna razón para sospechar nada, lo habría tomado exactamente por lo que Carmela le habría presentado: un compañero de trabajo, alguien de la oficina con quien su madre tenía trato habitual. Nada en el comportamiento de Mateo durante esas semanas me había dado ningún indicio de que él ocultara algo conscientemente, pero eso no cambiaba lo que aquello significaba. Carmela había construido una doble vida con tal nivel de comodidad que había llegado a integrar a nuestro hijo en ella sin que él lo supiera. Lo había usado, sin malicia deliberada hacia él quizás, pero lo había usado como parte del escenario de normalidad que necesitaba para que nada pareciera fuera de lugar. Si Mateo conocía al hombre, si había estado con él en más de una ocasión, si podía hablar de él con naturalidad en casa, si alguien preguntaba, entonces el riesgo de que alguien externo levantara una señal de alarma era considerablemente menor. Esa lógica fría y calculada era lo que más me costó sostener en ese despacho. Luego vino la parte sobre la fotografía. Félix había podido determinar, a través de información que no voy a detallar porque afecta a terceros que no tienen culpa en todo esto, que la imagen que Mateo me mostró aquel martes había sido tomada en un hotel rural a unos 70 kilómetros de Valladolid, en una fecha correspondiente al viernes anterior a que mi hijo la encontrara. Mateo la había hallado mientras buscaba en el teléfono de su madre unas fotos de las últimas vacaciones de verano para enviárselas a un amigo. Había abierto por error una carpeta con un nombre neutro y sin ningún icono identificativo, y lo que encontró dentro fueron varias imágenes de ese fin de semana. Mi hijo no había entendido lo que veía. Eso quedaba claro en la manera en que me lo había mostrado, sin angustia, sin tensión, con la despreocupación de quien trae una pregunta curiosa, no una acusación. Reconocía el rostro de Aurelio porque lo había visto en persona, pero la intimidad de la imagen, el contexto de ese lugar que no era nuestra casa, el tipo de sonrisa que Carmela tenía en esa fotografía, eso era algo para lo que Mateo no tenía todavía el marco de interpretación necesario. No sabía que había cambiado el curso de todo con ese gesto. Guardé el informe en la carpeta, la cerré y se la devolví a Gonzalo sin decir nada durante unos segundos. Luego le pregunté en qué punto estábamos desde el punto de vista legal. Me dijo que la documentación reunida, combinada con los registros bancarios que yo había recopilado, era suficientemente sólida para iniciar el proceso formal con garantías reales, que podíamos proceder cuando yo lo decidiera, que la otra parte no tenía ningún indicio de lo que se estaba preparando, lo cual era una ventaja que convenía no desperdiciar más tiempo del necesario. Lo escuché con atención, asentí en los momentos correctos, le hice 2 preguntas técnicas sobre el procedimiento y me despedí con un apretón de manos en el rellano de la escalera. Bajé los peldaños de aquella escalera estrecha con la barandilla de hierro y salí a la calle, donde el aire de diciembre cortaba con esa frialdad seca que tiene Valladolid en invierno, tan diferente a la humedad de noviembre. Me quedé un momento en la acera sin moverme, con el maletín en la mano y el cuello del abrigo levantado. Pensé en Mateo sentado en aquella terraza del centro, un sábado de octubre, tomando algo con su madre y con el hombre que yo todavía no sabía que existía. Pensé en lo despreocupado que debió de parecer, en lo completamente ajeno que estaba a lo que representaba esa escena. Pensé en él llegando a casa esa tarde, metiéndose en su cuarto, saliendo a cenar con nosotros sin que nada en su comportamiento delatara ninguna incomodidad, porque para él no había ninguna incomodidad que delatar. Empecé a caminar hacia el aparcamiento. Lo que seguiría en los próximos días no sería agradable para nadie, pero había llegado al punto en que posponer lo inevitable no protegía a nadie, y desde luego no me protegía a mí. La pregunta ya no era si actuaría. La pregunta era cuándo y de qué manera exacta caería todo aquello, y esa decisión la tomaría yo solo, en el momento que considerara adecuado, sin que nadie al otro lado de esta historia tuviera ninguna posibilidad de anticiparlo. La cena en casa de Pilar Fuentes, la madre de Carmela,
Era una costumbre que se repetía el primer sábado de cada mes desde hacía más años de los que yo podía recordar con exactitud. Pilar tenía 72 años. Vivía en un piso amplio en el barrio de Las Delicias y organizaba esas cenas con la misma solemnidad con que otra persona organizaría un acto oficial. Mesa puesta con mantel de hilo, servilletas dobladas, la vajilla buena que guardaba en la vitrina del comedor y que solo sacaba para esas ocasiones. Había algo entrañable en ese ritual que, durante muchos años, yo había valorado con sinceridad. Ese sábado de diciembre fue diferente desde el momento en que entramos por la puerta. Estaban también el hermano de Carmela, Ignacio Fuentes Ortega, 46 años, con su mujer Dolores Prados Merino y una tía de Carmela que aparecía de vez en cuando en esas reuniones, una mujer de unos 65 años, llamada Remedios, que tenía la costumbre de hablar sin pausas y de no escuchar con demasiada atención lo que respondían los demás. 7 personas alrededor de una mesa, con el olor a estofado que venía de la cocina y la calefacción demasiado alta, como siempre en casa de Pilar. Durante la primera parte de la cena, todo transcurrió con la normalidad que había aprendido a sostener durante las últimas semanas. Serví agua, respondí cuando me preguntaron por el trabajo, escuché una historia larga de Remedios sobre unas gestiones con el médico de cabecera. La conversación fue saltando de tema en tema con esa inercia dispersa que tienen las cenas familiares numerosas, sin que nadie la condujera realmente hacia ningún sitio. Fue en el intervalo entre el primer y el segundo plato cuando Carmela hizo su primer movimiento. Remedios había preguntado por Mateo, que en ese momento estaba mirando el teléfono en el otro extremo de la mesa, y Carmela respondió con una sonrisa leve que llevaba algo debajo. Está bien, ya se sabe. Con 17 años lo que menos necesitan es tener al padre encima todo el tiempo. Bastante hace Mateo con lo que tiene. Fue una frase suelta, dicha con tono ligero, sin alzar la vista del plato, de esa manera en que ciertos comentarios se lanzan al aire, con la apariencia de no ir dirigidos a nadie en particular, pero que en realidad tienen un destinatario muy preciso. Remedios asintió con algo vagamente comprensivo. Dolores miró a otro lado. Ignacio sirvió más vino sin decir nada. Yo tomé un sorbo de agua y no respondí. Pilar trajo el segundo plato desde la cocina y la conversación se movió hacia otro asunto. Pensé que Carmela había dicho lo que quería decir y que la cosa quedaría ahí, en esa incomodidad breve que se disuelve sola antes del postre. Me equivoqué. 20 minutos después, cuando Ignacio preguntó si Mateo tenía ya claro qué quería estudiar, Carmela volvió a intervenir antes de que nadie más pudiera hacerlo. Lo está pensando, pero claro, estas cosas se hablan mejor cuando el padre está en casa antes de que el chico se duerma. Lo dijo con una calma que resultaba más irritante que cualquier tono elevado, y esta vez sí me miró brevemente antes de desviar los ojos hacia su cuñada. Remedios hizo un sonido ambiguo que podía interpretarse como asentimiento. Dolores cambió de postura en la silla. Yo corté un trozo de carne con cuidado. Lo llevé al plato de al lado con el tenedor y no abrí la boca. Pero Mateo sí la abrió. No lo vi venir. No había ninguna señal previa, ningún cambio en su expresión que me advirtiera de lo que estaba a punto de ocurrir. Mi hijo dejó el teléfono junto al plato, se limpió la boca con la servilleta y habló con una convicción que solo puede tenerse cuando uno lleva un tiempo creyendo algo con certeza absoluta. Es verdad, papá nunca ha estado. Siempre el trabajo, siempre los papeles, siempre algo más importante. Mamá es la que ha llevado todo esto sola. Todos estaríamos mejor sin las reglas y sin el silencio permanente. Dicho así, sin titubeos, con la naturalidad de alguien que recita algo que ha pensado muchas veces y finalmente encuentra el momento de decirlo en voz alta. El silencio que siguió a esas palabras duró quizás 4 o 5 segundos, pero tuvo el peso de algo considerablemente más largo. Pilar bajó los ojos al mantel. Ignacio dejó el vaso sobre la mesa despacio. Dolores examinó su servilleta con una concentración desproporcionada. Remedios, por primera vez en toda la velada, no dijo absolutamente nada. Yo puse el tenedor con cuidado sobre el borde del plato.
Miré a Mateo durante un instante. Mi hijo sostuvo la mirada con esa seguridad que tienen los jóvenes cuando creen que acaban de decir algo valiente y verdadero, sin saber todavía que el valor y la verdad no siempre van de la mano. Luego lo miré a Carmela. Ella tenía los ojos en el plato y una expresión que no era culpa, pero tampoco era inocencia. Era la expresión de alguien que no esperaba que las palabras llegaran exactamente en ese momento, pero que tampoco iba a contradecirlas. Cogí el vaso de agua, bebí un sorbo tranquilo y me dirigí a Pilar para preguntarle si quería que la ayudara a recoger los platos antes del postre. No respondí a Mateo. No miré a Carmela. No cambié el tono de voz en ningún momento. La cena continuó. Llegó el postre, un flan casero de Pilar que siempre preparaba para esas reuniones. Se habló de otras cosas. Remedios retomó alguna historia a medias. Ignacio comentó algo sobre un partido de la semana anterior. La mesa siguió siendo la misma mesa, con el mismo mantel y la misma vajilla buena, y hacia las 10:30 nos pusimos los abrigos y nos despedimos con los gestos de siempre. En el ascensor de bajada, los tres en silencio, Mateo miraba el teléfono. Carmela revisaba algo en el bolso. Yo observaba el panel de botones iluminados sin ver realmente ninguno. De vuelta en casa, mientras Mateo se encerraba en su cuarto y Carmela se metía en el baño, me quedé de pie en el pasillo durante unos segundos sin moverme. Había algo que durante esas semanas había permanecido intacto por debajo de todo lo demás. Algo que no era exactamente esperanza, pero que se le parecía. Una parte de mí que seguía creyendo que, por encima del daño que Carmela había causado, por encima de los extractos y los hoteles y las mentiras escalonadas, existía todavía algo en esa familia que merecía ser considerado antes de que todo se derrumbara definitivamente. Esa noche en ese pasillo, con el abrigo todavía puesto y las palabras de Mateo resonando con una claridad que no disminuía, esa parte de mí se cerró. No con estruendo, no con ningún gesto dramático. Simplemente se cerró, como se cierra una puerta que lleva demasiado tiempo moviéndose con el viento y que alguien decide finalmente encajar en el marco de una vez. Me quité el abrigo, lo colgué en el perchero del pasillo con cuidado y fui a la cocina a beber un vaso de agua antes de acostarme. Gonzalo Herrera tenía razón en algo que me había dicho en su despacho la semana anterior, que los procesos de esta naturaleza avanzan más deprisa cuando la persona que los inicia deja de buscar razones para retrasarlos. Esa noche entendí que yo había dejado de buscarlas. Lo que ocurriría en los días siguientes ya no dependía de ningún factor externo. Dependía únicamente de cuando yo considerara que el momento era el adecuado. Y ese momento estaba considerablemente más cerca de lo que Carmela Fuentes Ortega, dormida al otro lado del pasillo, podía imaginar. La reunión era un seguimiento de expedientes con los dos técnicos de la unidad y una inspectora coordinadora que venía desde la delegación de Zamora una vez al mes. Comenzó a las 10 en punto de un martes, con una puntualidad que yo mismo me había encargado de establecer como norma desde que asumí la coordinación del equipo. 3 expedientes abiertos sobre empresas del sector de la distribución alimentaria, irregularidades contables en 2 de ellos que requerían contraste documental antes de elevar el informe definitivo. Una reunión técnica, ordenada, con un orden del día claro. Me senté en mi lugar habitual, abrí la carpeta correspondiente, puse el bolígrafo sobre el cuaderno en blanco y empecé a escuchar. Durante los primeros 40 minutos funcioné con normalidad absoluta. Intervine en los momentos que correspondía, señalé una inconsistencia en el segundo expediente que mis compañeros habían dejado sin anotar, respondí 2 preguntas de la inspectora coordinadora con la precisión técnica que ella esperaba. El mecanismo profesional operaba solo, como siempre, independiente de cualquier otra cosa que pudiera estar ocurriendo en paralelo. Fue hacia las 11:15 cuando algo cambió. Uno de mis compañeros, Bernardo Casas Llanos, 44 años, el más joven del equipo, estaba explicando una discrepancia entre 2 registros contables del tercer expediente. Lo hacía con esa forma suya de construir las frases, cuidadosa y algo lenta, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla.
En algún punto de esa explicación, usó una expresión que no era infrecuente en nuestro trabajo. Algo sobre la dificultad de reconstruir la verdad cuando quien lleva las cuentas ha tenido tiempo suficiente para ordenarlas a su conveniencia. No sé exactamente por qué esa frase aterrizó de la manera en que lo hizo, pero en el segundo siguiente, sin transición ni aviso, escuché con una claridad perfecta la voz de Mateo en aquella mesa de las delicias. Las palabras exactas, el tono, la convicción sin fisuras con que las había pronunciado frente a toda su familia materna, mientras yo cortaba la carne en el plato y elegía no responder. Todos estaríamos mejor sin las reglas y sin el silencio permanente. Bajé los ojos al cuaderno durante un instante. El bolígrafo que tenía en la mano estaba quieto sobre la página en blanco. Bernardo seguía hablando. La inspectora coordinadora tomaba notas. El reloj de la pared marcaba las 11:16 con ese tic seco y regular que en condiciones normales no se oía por encima de la conversación, pero que en ese momento resultaba perfectamente audible. Levanté la vista, esperé a que Bernardo terminara su párrafo y pedí un momento de pausa, con una brevedad que no admitía interpretación dramática. Dije que necesitaba un minuto, que seguíamos en 5. Salí de la sala sin que nadie pudiera haber notado nada particular en mi expresión ni en mi paso. El pasillo de la planta era largo y estaba vacío a esa hora. Las puertas de los despachos cerradas, la luz fría de los fluorescentes sobre el suelo de terrazo claro. Me detuve junto a la ventana del fondo, la que daba al patio interior del edificio, un espacio sin ningún atractivo especial, 4 paredes de ladrillo y un árbol pequeño que llevaba años igual de pequeño, sin que nadie supiera exactamente qué lo mantenía con vida ahí abajo. Me quedé mirando ese árbol durante unos minutos. Lo que me golpeó en ese pasillo no fue el dolor, que ya conocía su forma y su peso desde hacía semanas. Fue algo diferente, más parecido a una pregunta que a una emoción. Una pregunta concreta, sin retórica. ¿Qué había construido realmente en 31 años de trabajo, de disciplina, de cumplimiento exacto de cada una de las obligaciones que había asumido voluntariamente? ¿Qué quedaba de todo eso ahora que el hijo al que había mantenido, educado y protegido durante 17 años podía sentarse a una mesa familiar y describirlo con absoluta convicción como alguien prescindible? No era una pregunta nueva. La había rondado en distintas formas desde aquella primera noche en la cocina. Pero en ese pasillo, con el ruido amortiguado de la reunión al otro lado de la puerta y el árbol del patio quieto bajo la luz de diciembre, adquirió una nitidez que no había tenido antes. Hay una cosa que aprendes en décadas de trabajo con números y expedientes y documentos que no mienten, que la realidad no cambia porque uno tarde más o menos en mirarla. Los hechos son los mismos a las 2 semanas que a los 6 meses. Lo único que cambia es el tiempo que uno ha pasado sin actuar. Eso fue lo que pensé en ese pasillo. No una epifanía, no una revelación dramática, solo esa constatación fría y exacta que termina con las preguntas que no tienen respuesta útil. El cuaderno de anotaciones que guardaba en el maletín tenía ya suficientes páginas. El dossier que Gonzalo Herrera había construido con los informes de Félix Aranda estaba completo. Los activos reorganizados dentro de los márgenes legales que correspondían, sin un solo paso, fuera de lo que la ley permitía. Todo lo que necesitaba tener en su sitio estaba en su sitio. Lo único que faltaba era que yo tomara el teléfono y le dijera a Gonzalo que podía iniciar el proceso. Llevaba 3 semanas sin dar ese paso. 3 semanas en que cada vez que llegaba al punto de marcarlo, encontraba una razón técnica para esperar un poco más. Una fecha mejor, un documento adicional que convenía tener, el momento adecuado. Gonzalo nunca me había presionado. Me había dado el espacio que yo necesitaba con la paciencia de alguien que entiende que estas decisiones tienen su propio tiempo. Pero en ese pasillo entendí que el tiempo se me había acabado por dentro, no por fuera. Que seguir esperando ya no era estrategia. Era otra forma de elegir el camino más corto. Y esa clase de elección era exactamente lo que había prometido no volver a hacer. Volví a la sala de reuniones, retomé mi lugar,
Abrí el expediente en la página que correspondía y le pedí a Bernardo que continuara desde donde lo había dejado. La reunión terminó a las 12:30, con los 3 puntos del orden del día resueltos y 2 acciones de seguimiento asignadas para la semana siguiente. A la 1:05, desde el teléfono de mi despacho llamé a Gonzalo. Respondió al segundo tono. Le dije que estaba listo. Sin más contexto, porque no hacía falta, él sabía perfectamente a qué me refería. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea, no de sorpresa, sino de confirmación. Luego me preguntó si el jueves de esa semana me venía bien para revisar los últimos detalles antes de presentar la documentación. Le dije que sí. Colgué el teléfono, puse el tapón al bolígrafo y lo coloqué sobre la carpeta cerrada. Desde la ventana del despacho se veía una calle comercial con tráfico moderado, gente caminando con abrigos oscuros en el frío de diciembre, un autobús que se detuvo un momento y siguió. Todo exactamente igual que cualquier otro martes al mediodía, con la misma indiferencia tranquila que tiene la vida normal cuando uno acaba de tomar una decisión que lo cambiará todo. Esa tarde llegué a casa antes que Carmela. Saludé a Mateo, que estaba en la cocina buscando algo en la nevera, y le pregunté qué tal había ido el instituto. Me respondió con 2 frases sin levantar la vista. Me fui al despacho, puse el maletín sobre la silla y me quedé de pie junto a la ventana unos segundos. En 4 días, Carmela recibiría una notificación que no esperaba, y todo lo que había sostenido con tanto cuidado durante semanas se pondría en movimiento de una manera que ya no dependería de ninguna decisión mía. La maquinaria legal, una vez activada, tiene su propio ritmo. Y ese ritmo no se detiene. El jueves llegó con una niebla baja y densa que es característica de Valladolid en diciembre. Ese tipo de mañana en que la ciudad parece encogerse sobre sí misma y las calles del centro huelen a humedad fría y a piedra mojada. Llegué al despacho de Gonzalo Herrera a las 5 de la tarde, con el maletín que llevaba semanas cargando con el cuaderno de anotaciones y una copia impresa de los extractos bancarios clasificados por fecha y concepto. Gonzalo tenía sobre el escritorio la carpeta completa del caso, más gruesa ahora de lo que había sido en nuestra primera reunión. Trabajamos durante casi 2 horas repasando cada elemento del expediente con la meticulosidad que el asunto exigía. Él señalaba, yo confirmaba o completaba. En algún punto de esa revisión me preguntó si quería tomármelo con más tiempo, si había algo que todavía considerara incompleto. Le respondí que no, que lo que teníamos era suficiente y que cualquier día adicional de espera era un día más de riesgo innecesario. Asintió, juntó los folios con un golpe seco sobre el escritorio para alinearlos y dijo que presentaría la solicitud formal de divorcio contencioso al día siguiente, viernes, a primera hora. Que la notificación a Carmela llegaría por vía oficial en un plazo de entre 4 y 7 días hábiles, dependiendo de la carga del juzgado. Le di las gracias. Él me dijo que no había nada que agradecer, que era lo correcto. Salí a la calle con esa sensación particular que tiene terminar de hacer algo que uno ha estado aplazando durante demasiado tiempo. No alivio exactamente, sino la extraña ligereza de quien acaba de soltar un peso que llevaba tanto tiempo cargando, que ya no lo percibía como peso, sino como parte de su propio cuerpo. Los días que siguieron fueron los más extraños de todo ese periodo. Carmela recibió la notificación un miércoles por la mañana, cuando yo ya estaba en la oficina. Me enteré no porque ella me llamara, ni porque hubiera ninguna escena al llegar a casa esa tarde, sino porque Gonzalo me envió un mensaje escueto al mediodía confirmando que la entrega se había producido y que el proceso estaba formalmente en marcha. Llegué a casa a las 7:20. Carmela estaba en la cocina de pie, con la notificación doblada sobre la encimera y el teléfono en la mano. No estaba llorando. Tenía esa expresión de quien acaba de recibir algo que su cabeza todavía no ha terminado de procesar y que su orgullo le impide mostrar abiertamente. Me miró cuando entré. Yo colgué el abrigo en el perchero del pasillo y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. ¿Cuándo tomaste esta decisión? Su voz era más plana de lo que esperaba. No había derrumbe, no había histeria. Solo una pregunta directa con la tensión contenida
de quien intenta mantener el control de una situación que ya se le ha escapado de las manos. Le respondí con calma que la decisión llevaba tiempo tomada, que los detalles los gestionaría mi abogado con el suyo a partir de ese momento y que convenía que ella contactara con representación legal cuanto antes. Entonces vino la negación. Me dijo que no entendía de qué estaba hablando, que si esto era por algún malentendido que pudiéramos hablar, que llevábamos 24 años construyendo algo que no podía deshacerse así. Lo dijo con una fluidez que en otro momento podría haber tenido algún efecto, pero que esa tarde sonaba exactamente como lo que era, el primer movimiento defensivo de alguien que todavía no sabe cuánto sabe el otro. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, abrí el maletín que había dejado sobre la silla del pasillo. Saqué una carpeta con una selección de los documentos que Gonzalo y yo habíamos preparado específicamente para este momento y la puse sobre la encimera junto a la notificación judicial. No dije nada, no hacía falta. Carmela tardó varios segundos en abrir la carpeta. ¿Cuándo lo hizo? El orden en que estaban organizados los documentos estaba calculado de manera deliberada. Primero, los registros de hotel con fechas y ubicaciones. Después, los extractos bancarios con los movimientos clasificados. Después, las páginas seleccionadas del informe de Félix Aranda con las observaciones documentadas. No las fotografías. Esas estaban reservadas para el proceso judicial. Pero lo que había sobre esa encimera era más que suficiente. La negación duró exactamente lo que tardó en pasar la tercera página. Lo que vino después fue la rabia, y esa sí llegó con volumen. Me acusó de haberla espiado, de haber contratado a alguien para seguirla, de haber invadido una privacidad a la que no tenía derecho. Lo dijo con esa inversión característica que convierte al descubierto en víctima y al descubridor en agresor, una mecánica que yo había visto funcionar en otros contextos y que aquí resultaba especialmente reveladora de cuánto había subestimado la solidez de lo que tenía enfrente. La dejé hablar. Cuando el volumen bajó por agotamiento propio, le dije con la misma calma de antes que todo lo que estaba en esa carpeta había sido obtenido por medios completamente legales, que su abogado podría confirmarlo y que el proceso seguiría su curso con independencia de cualquier conversación que pudiéramos tener en esa cocina. El silencio que siguió fue diferente al de la negación y al de la rabia. Era el silencio de alguien que acaba de calcular sus posiciones reales y descubre que son considerablemente más débiles de lo que creía. Mateo no estaba en casa esa tarde. Había salido con unos compañeros del instituto, algo que en ese momento agradecí sin reservas. Lo que ocurrió con Aurelio Montoya Díaz en las semanas siguientes no fue dramático ni visible. No hubo escenas, no hubo declaraciones. Simplemente desapareció de la vida de Carmela con la eficiencia discreta de quien lleva un tiempo midiendo el riesgo de su propia posición y decide que ha llegado el momento de reducir la exposición. Gonzalo me explicó la mecánica con precisión cuando le pregunté al respecto. El informe de Félix Aranda, que formaba parte del expediente judicial, contenía referencias documentadas a encuentros, fechas y lugares que involucraban a Aurelio en su calidad de empleado de la misma empresa donde trabajaba Carmela. En el contexto de un proceso contencioso, ese tipo de documentación podía tener implicaciones que trascendían lo estrictamente personal. Dependiendo de la política de la empresa y de la naturaleza exacta de su relación jerárquica con Carmela, la exposición pública del asunto representaba un riesgo para su continuidad laboral que él claramente no estaba dispuesto a asumir. No lo hizo por culpa ni por decencia. Lo hizo porque las consecuencias empezaron a tener un peso concreto sobre algo que le importaba, que es, en definitiva, la única razón por la que ciertas personas toman ciertas decisiones. Carmela lo supo antes que yo. Me enteré indirectamente, a través de una conversación que Gonzalo tuvo con el abogado que ella había contratado, un hombre de Valladolid llamado Sebastián Mora Iglesias, que en algún momento de las negociaciones preliminares dejó entrever que su cliente atravesaba una situación personal complicada más allá del proceso judicial. No sentí satisfacción al saberlo.
Sería deshonesto decir que lo sentí. Lo que sentí fue algo más parecido a la confirmación de una lógica que siempre había estado ahí, que ciertas personas que construyen su posición sobre la estabilidad ajena son las primeras en alejarse cuando esa estabilidad desaparece. El proceso judicial avanzó con la cadencia propia de estos procedimientos, sin aceleraciones artificiales ni retrasos innecesarios, con la burocracia metódica de un sistema que no distingue entre casos urgentes y casos que simplemente duelen. Carmela y Sebastián Mora intentaron en 2 ocasiones distintas cuestionar la admisibilidad de parte de la documentación aportada. En ambas ocasiones, Gonzalo respondió con argumentación técnica que dejó poco margen de maniobra. Una tarde de finales de enero, al salir de la oficina con el abrigo abrochado hasta el cuello contra el frío que seguía sin ceder, me detuve un momento en la acera antes de ir al aparcamiento. Pensé en Carmela recibiendo aquella notificación en la cocina. Pensé en la carpeta sobre la encimera. Pensé en el momento exacto en que la rabia había cedido paso al silencio calculador de quien empieza a medir el terreno real. Había subestimado al hombre equivocado durante demasiado tiempo. Lo que quedaba por delante no sería sencillo para ninguna de las partes, pero la diferencia era que yo lo sabía desde el principio y ella lo estaba descubriendo ahora, cuando los movimientos que podría haber hecho semanas antes ya no estaban disponibles. El encuentro formal con los abogados estaba fijado para la semana siguiente, y en ese encuentro, todo lo que había permanecido ordenado en carpetas y cuadernos durante meses ocuparía por fin el lugar exacto para el que había sido construido. La reunión estaba fijada para un martes a las 10 de la mañana en el despacho de Gonzalo, no en el juzgado, porque en esa fase del proceso lo que correspondía era el encuentro previo entre las partes y sus representantes legales para intentar alcanzar un acuerdo antes de la vista formal. Un trámite que en muchos casos sirve para evitar procedimientos más largos y costosos y que en este caso Gonzalo había recomendado precisamente por la solidez del expediente. Cuando una de las partes tiene suficiente documentación, la reunión previa tiende a acortar considerablemente los tiempos. Llegué 10 minutos antes. Gonzalo ya estaba en su despacho con los documentos organizados sobre el escritorio en el mismo orden que habíamos acordado la semana anterior. Me ofreció café, lo rechacé. Me senté en la silla frente a la puerta y esperé. Carmela llegó con Sebastián Mora Iglesias a las 18 minutos. Su abogado era un hombre de unos 50 años, complexión discreta, traje gris, una carpeta de cuero negro bajo el brazo. Entró primero, saludó a Gonzalo con la formalidad de quien conoce las reglas del espacio que está pisando y tomó asiento al lado opuesto del escritorio. Carmela entró detrás sin mirarme directamente. Se sentó con la espalda recta y los ojos fijos en un punto neutro de la mesa. Esa postura particular de quien ha decidido de antemano que no va a dar ninguna señal que pueda interpretarse como debilidad. La miré un momento. 49 años. El pelo recogido, el abrigo beige que le había visto ponerse cientos de veces. Había algo en verla sentada al otro lado de esa mesa que no era satisfacción ni alivio. Era la constatación definitiva de algo que una parte de mí había seguido negando hasta el final. Que la persona que tenía enfrente y la persona con quien me había casado 24 años atrás ya no eran la misma. Gonzalo abrió la sesión con los términos formales habituales. Explicó el marco del encuentro, los objetivos de esa reunión y el orden en que se presentaría la documentación. Sebastián Mora asintió y tomó nota en un bloc que sacó de su carpeta. Entonces Gonzalo comenzó. Lo primero fue la línea temporal. Un documento de 3 páginas que yo había preparado con la misma metodología que usaba para los informes de la agencia tributaria. Cada fecha, cada movimiento, cada gasto identificado y cruzado con la información del informe de Félix Aranda. No era un relato, no tenía adjetivos, no contenía ningún elemento que pudiera considerarse interpretación subjetiva. Solo hechos ordenados cronológicamente, con sus referencias documentales al margen. Sebastián Mora lo leyó sin cambiar la expresión. Carmela mantuvo los ojos en la mesa. Lo segundo fue la documentación bancaria, los extractos completos con los movimientos marcados,
los importes acumulados por categoría, el desglose final que arrojaba los 11.843 euros de gastos no domésticos en 18 meses. Aquí Sebastián Mora levantó por primera vez la vista hacia Gonzalo y formuló una pregunta técnica sobre la admisibilidad de los extractos conjuntos como prueba unilateral. Gonzalo respondió citando jurisprudencia específica con una fluidez que indicaba que había anticipado esa objeción desde el primer momento. Hubo una pausa breve. Lo tercero fue el informe de Félix Aranda en versión seleccionada. No el documento completo, sino las páginas que Gonzalo había determinado que eran suficientes para establecer el vínculo sin exponer más información de la estrictamente necesaria. Fechas, ubicaciones, observaciones documentadas. El sábado de octubre, con los tres sentados en aquella terraza del centro, los registros de hotel, la cronología de los encuentros a lo largo de 18 meses. Fue en ese punto cuando Carmela habló por primera vez desde que había entrado en la sala. «Eso no prueba nada que no pueda tener otra explicación», lo dijo con una voz más controlada de lo que yo esperaba, dirigiéndose a Gonzalo y no a mí, con el tono de alguien que ha ensayado esa frase y que en ese momento comprueba que suena considerablemente menos sólida de lo que sonaba en el ensayo. Gonzalo le respondió con una cortesía exacta que no dejaba margen, que la documentación no requería interpretación adicional, que hablaba por sí sola, y que si la representación de su cliente tenía argumentos alternativos concretos, el momento apropiado de presentarlos era ese. Sebastián Mora puso una mano sobre la carpeta y le dijo algo en voz baja a Carmela. Ella frunció ligeramente los labios y no añadió nada. Gonzalo continuó. Lo cuarto fue la valoración patrimonial completa. El piso con su hipoteca residual, los depósitos a plazo, el fondo de inversión, el plan de pensiones, cada elemento con su cifra actualizada y su clasificación jurídica según el régimen de gananciales que nos correspondía. Y junto a esa valoración, la propuesta formal de distribución que habíamos elaborado, ajustada al marco legal aplicable y a las circunstancias documentadas del caso. Sebastián Mora la revisó con detenimiento. Hubo un intercambio breve entre él y Gonzalo sobre dos puntos específicos. Yo no intervine en ningún momento de ese tramo. No era necesario. Mi papel en esa mesa era el mismo que cuando supervisaba desde la posición de coordinador una auditoría compleja. Dejar que la estructura funcione con la solidez que se le ha dado, sin introducir variables emocionales que lo compliquen todo. La rabia de Carmela llegó tarde y duró poco. En algún punto de la revisión patrimonial, cuando la suma de lo que esa documentación implicaba alcanzó un punto de saturación visible, dijo que todo aquello era una traición, que yo había construido ese expediente como si fuera un caso de trabajo en lugar de un matrimonio, que había tratado nuestra vida compartida como si fuera un fraude fiscal que investigar. No respondí durante varios segundos. Luego le dije, con la misma calma que había sostenido durante toda esa mañana, que durante 24 años había tratado ese matrimonio exactamente como lo que era, algo que merecía cuidado, esfuerzo y honestidad sin condiciones. Que los documentos sobre esa mesa no eran el problema, eran la consecuencia de uno. Sebastián Mora le puso la mano en el antebrazo con un gesto discreto. Ella dejó de hablar. El silencio que vino después fue el más largo de esa reunión. No era el silencio de quien busca las palabras correctas, ni el de quien contiene la rabia. Era el silencio específico de alguien que acaba de agotar todos los recursos disponibles y entiende, de manera completamente real por primera vez, que el terreno donde creía estar parado no existe. La reunión terminó a las 12:15. Carmela recogió su abrigo de la silla con un movimiento deliberadamente pausado, como si la compostura externa pudiera compensar lo que había ocurrido en esa sala durante las últimas 2 horas. Sebastián Mora intercambió con Gonzalo los pasos siguientes del procedimiento en términos técnicos. Nadie se dio la mano al salir. En el rellano de la escalera, mientras esperaba que Gonzalo cerrara el despacho, escuché los pasos de Carmela y su abogado descender por los peldaños sin decirse nada entre ellos. Bajé a la calle. El frío de enero era más seco que el de diciembre,
con un sol bajo que iluminaba las fachadas de piedra sin calentar absolutamente nada. Me detuve un momento en la acera con el maletín en la mano, observando el tráfico ordinario de esa mañana de martes. 24 años, una carpeta de documentos, una mesa con 4 personas y ninguna voz levantada por encima del tono que corresponde a una conversación de trabajo. Así termina lo que alguien decidió romper cuando creyó que el hombre que dormía al otro lado de la cama no miraba con suficiente atención. Pero había algo que Carmela Fuentes Ortega nunca había comprendido del todo, que 31 años de auditar lo que otros ocultan no es solo una profesión. Es una manera de ver el mundo que no se apaga cuando uno cruza la puerta de casa. Esa mañana, por primera vez en meses, esa manera de ver había sido también mi única forma de justicia. El proceso de divorcio se resolvió en el Juzgado de Familia de Valladolid un lunes de marzo con la frialdad burocrática que tienen los actos legales cuando todo está suficientemente documentado para que no quede margen de disputa real. La sentencia estableció la distribución patrimonial conforme a lo que Gonzalo había propuesto en la reunión de enero, con 2 modificaciones menores que no alteraban el resultado de manera sustancial. El piso familiar sería vendido y el importe distribuido según el régimen de gananciales. Los activos reorganizados dentro de mi esfera individual permanecerían bajo mi titularidad. Los 11.843 euros de gastos documentados fueron reconocidos formalmente como disposición unilateral de bienes comunes, con las implicaciones jurídicas que eso conlleva en el cálculo final del reparto. Gonzalo me llamó esa tarde para confirmar la resolución. Le di las gracias con la sinceridad que merece alguien que cumple lo que promete. Él me dijo que esperaba que lo que venía después fuera más tranquilo que lo que había quedado atrás. Yo no respondí a eso porque todavía no sabía si sería cierto. En abril encontré un apartamento en el barrio de Parquesol, 4ª planta, una terraza pequeña que miraba hacia los tejados del poniente. Lo visité una tarde de entresemana y firmé el contrato al día siguiente. La primera noche allí, con las cajas apiladas en el pasillo y la única la cama en su sitio, me senté en la terraza con un vaso de agua y escuché el ruido de la ciudad durante un buen rato. No era una sensación que pudiera describirse con facilidad. Era algo parecido al silencio específico de cuando una máquina que ha funcionado durante décadas con una vibración constante finalmente se detiene, y uno comprende que llevaba tanto tiempo escuchando esa vibración que ya no la distinguía del silencio real. Durante las primeras semanas, Mateo no llamó, yo tampoco. Había una distancia construida desde lados distintos y por razones distintas, y ninguno de los dos había hecho todavía ningún movimiento para examinarla de frente. En la tercera semana de mayo le envié un mensaje, breve, sin ninguna formulación que pudiera interpretarse como petición de algo. Le decía que si quería tomar algo cualquier tarde, yo estaba disponible, que no había ninguna prisa. Respondió 2 días después. Me dijo que el jueves podía. Quedamos en una cafetería del centro a las 6 de la tarde. Llegué primero, pedí un café solo y esperé junto a la ventana. Mateo llegó puntual, con el mismo abrigo gris que le había regalado por su cumpleaños el año anterior, y se sentó frente a mí, con esa postura que desde pequeño había significado que estaba preparado para algo que no le resultaba cómodo. Estuvimos unos 20 minutos con conversación corta, correcta, sin hostilidad abierta, pero tampoco con ninguna apertura real. Luego me dijo lo que llevaba tiempo guardando, que entendía que yo había pasado por algo difícil, pero que la manera en que había gestionado todo aquello, como si fuera un caso de trabajo en lugar de una familia, le resultaba difícil de aceptar. Que su madre había cometido errores lo reconocía, pero que nadie en 24 años de matrimonio era completamente inocente. Lo escuché hasta el final. Reconocí que no habían faltado momentos en que podría haber estado más presente, más disponible para las cosas pequeñas que construyen una familia en lo cotidiano. Lo dije sin rodeos porque era verdad, pero también le dije que hay una diferencia entre los errores de quien intenta y falla y las decisiones de quien elige deliberadamente durante 18 meses. Que esa diferencia existe, aunque duela reconocerla,
y que él tenía toda la información necesaria para verla, si quería mirar. Mateo bajó los ojos a la taza. Me dijo que lo que yo llamaba información era una carpeta de documentos preparada para ganar un proceso legal y que eso no era lo mismo que la verdad de una familia. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí en ese momento que cualquier argumento sería procesado a través del mismo filtro y que ese filtro no cambiaría en esa cafetería ni en ninguna conversación próxima. Cambiaría si alguna vez lo hacía con el tiempo y con sus propias experiencias, o no cambiaría. Esa posibilidad también existía. Terminamos el café. En la puerta nos dimos un abrazo breve, de esos que tienen más de gesto que de contacto real, y nos separamos en la acera sin quedar para nada concreto. Caminé de vuelta al aparcamiento por una calle paralela que esa tarde de mayo tenía los árboles completamente verdes, con esa luz de final de tarde que alarga las sombras sobre el asfalto y hace que todo parezca ligeramente más quieto de lo que es. La decisión que tomé durante ese trayecto no fue repentina. Era una conclusión que llevaba semanas formándose con la misma lógica silenciosa con que se forman las que más pesan, sin un momento exacto en que puedas decir que ahí fue cuando lo decidiste. Solo la constatación de que ya estaba decidido desde antes de haber sido consciente de ello. Mateo tenía 17 años, había elegido un lado con la información que tenía y la disposición que tenía para usarla. Respetaría esa elección exactamente como se respetan las decisiones de alguien con edad suficiente para asumir lo que elige, sin reproches declarados, sin escenas, sin el tipo de confrontación que solo sirve para que alguien se sienta víctima de lo que él mismo ha provocado. Retiraría lo que siempre había sido voluntario, la presencia constante, el apoyo económico más allá de lo legalmente obligatorio, la disponibilidad sin condiciones que durante 17 años había sido tan automática que ninguno de los dos la había examinado siquiera, no como castigo. Lo que se castiga lleva implícita la expectativa de que el castigado entienda y regrese. Esto no era eso. Era la consecuencia natural de haber sido señalado frente a toda una familia reunida alrededor de una mesa con mantel de hilo como alguien prescindible por el único ser por quien habría aceptado serlo sin condiciones. Hay palabras que, una vez dichas con esa convicción y ante esas personas, no tienen reverso posible. No porque quien las dijo no pueda arrepentirse algún día, sino porque quien las escuchó ya no puede ser exactamente el mismo después de haberlas oído. Llegué al aparcamiento, entré en el coche y me quedé un momento con las manos sobre el volante antes de arrancar. Pensé en aquel martes de noviembre, en el sofá del salón, el sonido de la puerta abriéndose, los pasos de Mateo cruzando el pasillo. Mi hijo con el teléfono de su madre en la mano, extendiéndomelo con esa naturalidad despreocupada de quien no sabe que está a punto de cambiarlo todo sin querer. La fotografía en la pantalla, la fecha en la esquina, el viernes en que Carmela había dicho que estaría en casa de su hermana. Le había devuelto el teléfono con calma y le había dicho que no se preocupara, que era solo un compañero de trabajo de su madre. Lo que no podría haberle dicho entonces era que aquella imagen no era el principio de nada. Era el final de algo que llevaba meses terminándose sin que nadie en aquella casa lo hubiera reconocido en voz alta. Y que la mano que me la extendió, con aquella sonrisa despreocupada de quien trae una duda pequeña, terminaría siendo también la mano que cerraría algo que yo nunca habría imaginado cerrar. Arranqué el coche y salí hacia Parquesol. En la terraza de ese apartamento que todavía olía a pintura nueva, aquella noche, con la ciudad extendiéndose bajo un cielo de mayo que empezaba a conservar la luz hasta más tarde, comprendí que lo que había quedado atrás no podía reconstruirse, pero que lo que tenía por delante era, por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. A veces la dignidad no llega como una victoria. Llega como una puerta que se cierra con suavidad, sin portazo, y uno se queda al otro lado entendiendo que era lo único que quedaba por hacer. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda.
Gracias por vernos.